هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. En el nombre de Allah, el clemente misericordioso, alabado sea Allah, el Señor del universo. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados y sin iguales. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Ciertamente, quien Allah lo guía, nadie lo puede desviar. Y quien Allah lo desvíe, nadie lo puede guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Este es nuestra segunda clase en este programa de la interpretación de la última parte del Sagrado Corán. Y como explicamos en la primera clase, que inshallah este programa se trata de la interpretación de la última parte del Sagrado Corán, que empieza de Surat An-Naba o sura número 78 hasta la última sura o el último capítulo del Sagrado Corán, Surat An-Nas o sura número 114. Entremos directamente hoy inshallah con Surat An-Naba. Surat An-Naba es una sura makkiyya. Makkiyya quiere decir que Allah reveló esta sura mientras que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y la bendición de Allah sean con él, estaba en Mecca. Como ustedes saben, el profeta quedó 13 años en Mecca y después emigró a Medina y quedó en Medina 10 años. Entonces, hay suras del Corán, hay capítulos del Corán, Allah lo reveló al profeta Muhammad mientras él estaba en Mecca. Y hay otras suras, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió estas suras mientras él estaba en Medina. Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque los temas que Allah subhanahu wa ta'ala lo trató en estas suras, que fue al principio de la misión del profeta Muhammad, principio del mensaje, que Allah lo reveló en Mecca, trataban con los asuntos mayores, es decir, hablando sobre el monoteísmo, hablando sobre el mensaje, hablando sobre el día del juicio, hablando sobre la resurrección. Entonces, la mayoría de las suras que Allah lo relevó en Mecca está tratando estos asuntos mayores. Indiferente que las suras que Allah subhanahu wa ta'ala lo relevó en Medina, está tratando otros temas. Por ejemplo, está tratando sobre las reglas, las cosas prácticas del Islam, hablando sobre la hipocresía y las hipócritas, porque ellos surgieron ya cuando el Islam estaba fuerte en Medina. Entonces, cuando usted escucha una sura mequilla o una sura Allah lo relevó mientras que el profeta Muhammad estaba en Mecca, entonces directamente usted entiende que en esta sura vamos a hablar sobre un asunto mayor. Tawhid, cómo responder al mushrikin o a los idólatras, los asuntos de la idolatría, los asuntos del mensaje, la verdadera mensaje, el verdadero mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que el profeta Muhammad fue un mensajero verdadero de Allah, el día del juicio, los asuntos del día del juicio, la resurrección después de la muerte, esos asuntos. Entonces, Surat An-Naba es una sura mequilla y va a tratar uno de estos asuntos mayores del Islam. Surat An-Naba tiene
40 aliyas. 40 aliyas. Y la idea principal de Surat An-Naba, la idea principal de esta sura es, o lo que va a tratar de explicar esta sura, es la resurrección después de la muerte, o el Ba'ath, o el día del juicio. Allah empieza esta sura diciendo, Amma yatasa'alun, que quiere decir, ¿sobre qué se preguntan unos a otros? Oh Muhammad, ¿sobre qué están preguntando? ¿Sobre qué están discutiendo? ¿Sobre qué están preguntando? عن النبأ العظيم, sobre la gran noticia. Naba el Azim, por eso se llama Surat al-Naba. Naba significa noticia. El Corán dice, عن النبأ العظيم significa sobre la gran noticia. Bueno, ¿qué significa la gran noticia? El Corán no dice qué es la gran noticia. Pero nosotros tenemos las opiniones de los sabios. Tenemos dos opiniones explicando qué se refiere a Allah acerca de la gran noticia. La primera opinión dice que Allah se refiere, cuando dice la gran noticia, se refiere al Corán. La gran noticia es el Corán. Entonces, este grupo de gente que dicen que Allah se refiere con la gran noticia, el Corán, dicen porque este asunto, el Corán, es por lo cual ellos discutían. Ellos no estaban de acuerdo, decían, esto es una poeta, es una magia. No estaban de acuerdo que es el Corán, es una revelación de Dios, una revelación de Allah. Por eso el Corán se refiere aquí acerca del Corán. Pero otra opinión dice, la gran noticia aquí se refiere a la resurrección, porque este es el objetivo principal de la sura, o el asunto principal de este capítulo, la resurrección, o el Ba'ath en árabe. Y la verdad, cuando uno lee la sura completa, va a entender que sí, realmente se inclina más sobre esta opinión, sobre que cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice sobre la gran noticia, se refiere a la resurrección. Y vamos a entender después por qué, cuando entendemos la sura completa. Después Allah dice en Aliyah número 3, الذي هم فيه مختلفون, acerca de la cual discrepan, o sobre la cual discrepan. Y después dice, كلا سيعلمون, pero no es lo que piensan, ya verán. Y después dice, repitiendo, ثم كلا سيعلمون, quiere decir, ya sabrán lo que les sucederá, sin duda alguna. Y esta repetición nos da un significado de que Allah subhanahu wa ta'ala quiere hacer énfasis del resultado que ellos van a ver por negar o por discutir esta gran noticia, o como dijimos, la resurrección. Y después Allah subhanahu wa ta'ala empieza a decir, ¿Alam naj'al al-arda mihada? ¿Acaso no hice de la tierra un lecho? Entonces ahí el Corán, o en esta sura, se mueve a otro lado, a otra parte. Va a empezar a dar prueba de la resurrección. Por eso dijimos que cuando entendemos la idea general de la sura, vamos a inclinar más a la opinión de los sabios que dijeron que la gran noticia es la resurrección. Porque la sura después va a hablar todos los asuntos para probar el tema de la resurrección después de la muerte. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala empieza a decir, hablando sobre la creación. ¿Y por qué? Tenemos que entender cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, cuando habla sobre la resurrección, cuando quiere aprobar la resurrección, tiene varias maneras. O Allah en el Corán utilizó varias maneras. Y si entendemos todo el Corán,
vamos a saber o vamos a entender que el Corán utilizó no solamente una manera, varias. Por ejemplo, utilizó la manera de decir o explicar un evento que pasó realmente, que gente murieron y Allah subhanahu wa ta'ala le regresó otra vez a la vida. Como escuchamos en Surat al-Baqarah, Sura número 2, alía número 243, hablando sobre un grupo de gente, Allah les dice, mueren y después Allah subhanahu wa ta'ala les volvió otra vez a la vida. Es una manera de aprobar que Allah puede, que Allah, como tiene en la mano el poder de quitar la vida a una persona, también tiene el poder de volverlo otra vez y resucitarlo otra vez a la vida. También un ejemplo, por ejemplo, en Surat al-Baqarah, también Sura número 2, la historia famosa de la vaca, cuando les enseñó a los hijos de Israel que matan una vaca y agarran una parte de la vaca, y esta parte de la vaca pegan a la persona que estaba muerto, y esta persona, cuando le pegaron de la parte de la vaca, se volvió otra vez a la vida y habló. Entonces, una muestra más de que Allah puede resucitar a las personas otra vez. También, otra manera, Allah subhanahu wa ta'ala lo utilizó en el Corán para probar el poder de Él, de la resurrección, es decir, nosotros les creamos a ustedes de la nada. Entonces, más fácil crearlo otra vez después de morir. Como Allah subhanahu wa ta'ala habla en Sura número 79, alía 26, nosotros no nos costó crearlos en el inicio, de la nada. Entonces, más fácil para nosotros crearlos otra vez después de la morir. Por ejemplo, usted si tiene algo, un ejemplo, ya, entonces más fácil repetirlo, más difícil hacerlo de la nada. Pero cuando ya lo hice una vez, la segunda será más fácil. O otra manera, Allah lo utilizó en el Corán para probar el poder que Él tiene de la resurrección, que utiliza una creación más grande que el hombre. Por ejemplo, habla sobre la creación de los cielos y la tierra. Cuando dice, Antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha, en Sura 79, alía 26. ¿Acaso son la creación de ustedes más fácil o la creación de los cielos? Entonces quiere decir que si yo puedo crear a los cielos, los 7 cielos, entonces más fácil para mí crear a ustedes. Entonces, estas es unas maneras que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza en el Corán para aprobar la resurrección. Entonces Allah dice, Alam naj'al al-arda mihada, ¿acaso no hice de la tierra un lecho? Wal jibala autada, alía 7, quiere decir, de las montañas, estacas. Wa khalaqnakum azwaja, los crié en parejas. Entonces, primero habló sobre la creación de los cielos y de la tierra. Entonces una persona puede decir, está bien, pero Él creó los cielos y la tierra, pero también creó a ustedes. Los crié en parejas, hombre y mujer. Y fíjense que la creación de la tierra y las montañas, por ejemplo, es una creación maravillosa, este universo. Y la función de las montañas, como Allah utilizó en la palabra, como estacas. Por ejemplo, la tierra se mueve, pero nosotros no lo sentimos esto. Estamos tranquilos. Es una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Y después habla sobre la noche y el día. Y después dice, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, hice que el sueño sea descanso. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, que la noche lo cubre. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, y hicimos el día para que buscaran en él
medio de vida. Es decir, la noche y la oscuridad de la noche y el día son bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Imagínense si hay vida sin noche. ¿Cómo va a poder descansar uno? Una vida sin día. ¿Cómo puede trabajar para conseguir su asunto? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros reflexionamos no solamente en las bendiciones grandes. Por ejemplo, la gente solamente agradece a Allah cuando viene una bendición de repente. Es decir, de repente se sacó una buena nota en el examen, o salió un buen negocio, o Allah le dio un hijo, empieza a agradecer. Pero las bendiciones que tenemos día y noche, ¿acaso recordamos estos bendiciones? Entonces, la idea principal de la sura sí es la resurrección, pero hay otros objetivos en la sura. Entre ellos es recordar las bendiciones de Allah que tenemos diariamente. Diariamente. Día y noche. El descanso que nosotros tenemos. Y después dice que el día sea procurar el sustento, es para trabajar y para ganar su sustento. Y también no es solamente para pensar y reflexionar en bendiciones. Regresamos a la idea principal, que es la resurrección. En dormir, cuando uno duerme, la verdad, uno muere. Por eso, dormir es como la muerte pequeña, o la muerte pequeña, como el profeta lo llamó. Cuando uno duerme, es exactamente cuando uno muere. Y cuando uno se despierta, es exactamente cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo resucita en el día del juicio. Por eso cuando uno se duerme en la noche, tenemos recuerdo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solía decir: Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Oh Allah, protéjame de su castigo cuando resucita a sus siervos el día del juicio. ¿Por qué recordamos la resurrección cuando vamos a dormir? Porque realmente vamos a morir. Vamos a morir. La muerte pequeña. Y cuando se levantamos en la mañana, cuando se despertamos, lo primero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía cuando despertaba: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Alabado sea Allah, aquel que nos dio otra vida después que morimos. Estábamos muertos y Él nos dio la vida. Reflexionar en dormir y en despertar es realmente una prueba de la resurrección. Y después Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Alía número 12. Construí sobre ustedes 7 cielos firmes. Empieza a hablar sobre los cielos. Y después dice: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا. Pues puse una lámpara resplandeciente. Entonces ya empezó a probar también la resurrección con la creación de los cielos. No solamente un cielo, sino que 7 cielos. Con el sol, que es la gran bendición que Allah nos ha dado. Y después dijo: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Elía número 14. Y hice descender de las nubes agua abundante. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Para que broten semillas y plantas. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Y florezcan jardines dosos. Aquí en esas 3 alías quiere decir o quiere aprobar la resurrección con la planta. Como Allah subhanahu wa ta'ala saca estas plantas de la tierra, es exactamente como cuando saca una persona de la tierra. Es exactamente Allah subhanahu wa ta'ala que creó los cielos, creó las lluvias. A través de las lluvias caen las aguas sobre las tierras y después sacan las plantas. Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso, que está haciendo esto,
también puede resucitarnos después de la muerte. Después dice en la alía número 17, Inna yawma al-fasli kana miqata. Es decir, el día del juicio final ya está determinado. Entonces, él hizo toda esta introducción para decir esta frase, esta alía. Inna yawma al-fasli kana miqata. El día del juicio final ya está determinado, o el día del juicio final ya está fijado. Hasta ahí llegamos a esta clase, inshallah. Continuaremos, inshallah, en la próxima clase. Vamos, inshallah, a terminar Surat An-Naba en la próxima clase. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.